Pedro, como sabéis, es economista, es directivo de banca desde hace 30 años y es militante de izquierda desde hace 20 años y Más. de ocupación vocacional es presidente. Él es presidente de ACP, presidente de AIRE, no sé si de tu escalera, pero bueno, lo que le gusta a Pedro es el presidente. Y le hemos pedido eso, que se preparara esta sesión, además trabajando en banca, para que nos explique esto, cómo funcionan esas instituciones, el Banco, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, cómo funciona en concreto las instituciones económicas en el mundo. ¿Vale? Pues cuando quieras, Pedro. Pues nada, hola, gracias a todos, bienvenidos. Veamos. Primero quizás un poco de hacer un poco trayectoria histórica y a lo mejor así también se pueden entender ciertas cosas, por qué en su momento se hacen de la manera que se hacen y también cómo evolucionan, ¿no? A lo largo del siglo XIX, o sea, el siglo XIX con Napoleón y demás, arranca que todavía hay absolutismo, ¿no? Hay un monarca que es el que manda y si tú quieres hacer algo en algún territorio, pues con quien tienes que entenderte es con el monarca, ¿no? Entonces, esa es la manera de funcionar que hay hasta avanzado el siglo XIX, ¿no? ¿Qué pasa? Que poquito a poco van cambiando los regímenes, va entrando una ideología más liberal y va habiendo una nueva situación, unos nuevos estados, donde ya la monarquía no tiene ni mucho menos el peso que tenía en sus momentos y la forma de entenderse entre los países tiene que variar. Hay una primera situación a finales del siglo XIX en que hay prácticamente el reparto de las zonas de África donde cada potencia europea puede operar, ¿no? Y con eso lo que hay es un cierre del mundo, por decirlo de alguna manera. En todas partes hay un poder que está, digamos, bajo parámetros del sistema, ¿no? Que es países dirigidos por las nuevas formas políticas capitalistas, más el mundo ruso y el mundo otomano, pero que incluso en China, por más que haya un emperador chino, realmente el comercio con China no lo marca ese emperador, no lo marca ese poder, sino que se marca desde otras potencias, ¿no? Lo mismo ocurre con África, con el mundo árabe, con el mundo de Asia, bueno, podríamos hablar de forma diferente de Japón, pero eso es lo que llega, ¿no? O sea, hay una serie de poderes que son los que deciden qué se puede comerciar, qué se puede extraer, qué se puede producir. El caso de la India, que es un gran productor de tejidos antes de que los británicos aparezcan, pues tiene problemas su industria para poder exportar porque a Gran Bretaña ya le interesa vender su producción en la India y en otros lugares, ¿no? Eso desemboca al final en la primera gran guerra o primera guerra europea, primera guerra mundial, ¿no? Alemania se constituye en 1870, Italia en 1866 y llegan tarde al pastel, pero siguen creciendo. Y entonces eso genera una serie de tensiones, más toda una serie de movimientos sociales que hay en el tal, y hay ese conflicto con millones de muertos. ¿Qué se quiere hacer después? Porque ahí es donde empieza un poquito el tema, ¿no? Se quiere crear algo donde se evite volver a tener conflictos de ese nivel, de ese calibre, ¿no? Se crea la Sociedad de Naciones, se crean algunos organismos, pero eso se abandona pronto. Y cada país que tiene realmente capacidad soberana para funcionar por sí mismo, pues va teniendo su evolución, se recuperan los países europeos relativamente rápido después de la destrucción de la Primera Guerra Mundial en sus economías y llega la crisis del 29 porque hay tal convicción en muchísimas partes, especialmente en Estados Unidos, pero no solo allí, que bueno, la economía va a ser la leche, que todo el mundo o una parte significativa de gente empieza a comprar a crédito. Y llega un momento en que el crédito, que los créditos se han de devolver, pues si tú lo que has comprado con ese crédito
esa burbuja que se crea explota, pues se hunde el crédito, no puedes devolver, quien te ha prestado se queda también sin, y a partir de ahí es una cadena de hundimiento, ¿no? Esa es una de las lecciones que después están respecto a muchas de las cosas que se deciden después de la Segunda Guerra Mundial. Si tú das crédito y ese crédito se utiliza masivamente para comprar X productos, los que sean, y ese producto o esos productos en su precio pueden caer, esa caída de precio afecta a la capacidad para devolver el crédito, porque no lo has comprado con tu dinero, sino que lo has comprado con el dinero de otro, y eso lo que hace es que encadena haya una caída de cómo funciona el sistema y sobre todo un aumento notable de la desconfianza, ¿no? Ya no te fías de nadie, ya no crees en los papelitos, ni en las transferencias, ni en nada. No crees y por lo tanto dejas de participar en la actividad económica y eso lo que hace es todavía retraer más, ¿no? ¿Qué reacción tuvieron los países una vez que se produce la crisis del 29 y empieza a haber paro y tal? Pues aumentar aranceles para no comprar fuera y tener dentro, pero claro, toda la deuda y demás se ha de satisfacer y además si tú dejas de comprar fuera, pues también algunas cosas no las puedes producir porque necesitas comprar fuera para poder producir dentro. Total, que se entra en una espiral en que no se permite mover capitales, lógicamente se cierran fronteras, pero se cierra para todo, ¿no? Se cierra para los productos exteriores, pero también se cierra para los de dentro poder salir fuera con sus capitales, poder salir fuera con su crédito, poder salir fuera, ¿no? Y eso al final, pues más o menos acaba desembocando en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Esto dicho así es muy bruto porque pasan muchísimas más cosas, pero en el fondo lo que hay es unas autarquías que van muy bien para esa guerra porque realmente permiten una concentración de recursos impresionante, pero al final es para destrucción, ¿no? Y entonces llegamos pues eso, a 1944, que aunque no se hubiera acabado la Segunda Guerra Mundial como tal, ya se está planeando qué es lo siguiente y una de las cosas que se plantea es cómo se va a establecer las relaciones comerciales para que ese proceso que al final desemboca en la destrucción, pues no se vuelva a producir. Y uno de los elementos es el Fondo Monetario Internacional, que se pacta en los acuerdos de Bretton Woods, y otro es el acuerdo, o lo que se llamaba el GATT en inglés, ¿no? El Acuerdo General de Tarifas Aduaneras y de Comercio, ¿no? Esos son, más Banco Mundial, que está muy vinculado al Fondo Monetario Internacional, pero básicamente son esos dos grandes instituciones, o esos dos grandes marcos de entendimiento, el Fondo Monetario Internacional más Banco Mundial por un lado y ese GATT o Acuerdo General de Tarifas Aduaneras y de Comercio para ir aproximando los países entre ellos para que nadie le sacara demasiada ventaja a otro y se alcanzara un proceso de paz largo y que además fuera fructífero para todos. Eso es lo que formalmente está detrás o delante incluso de la creación de esas dos grandes patas para fijar el futuro económico de Europa en ese momento y de Estados Unidos, Canadá y América en ese momento, pero posteriormente con la independencia de los países africanos, posteriormente con la desaparición del protectorado británico y francés en buena parte del mundo árabe y mundo asiático y demás, pues para el resto de países. El Fondo Monetario Internacional empieza con 44 países. Hoy día tiene 184 países participantes. No son todos los del mundo. Hay países que no participan del Fondo Monetario Internacional, pero la inmensa mayoría sí que participan de ese marco de entendimiento.
El Fondo Monetario Internacional básicamente buscaba que un país si tenía un problema de pago al exterior, que un país, por su evolución económica, tenía un problema de pago al exterior, poder ayudarle, pero claro, poder ayudarle forzándole a cambiar cosas para que primero se devolviera ese crédito que le daban, porque siempre es crédito, siempre es dinero que te dejan al país que sea, se lo dejan para devolver, esa es la primera condición de todas, ¿eh? Ese dinero se devuelve sí o sí, y para que, lógicamente, esa situación se supere y no se vuelva a dar. Eso es tal cual se configura el Fondo Monetario Internacional. Después, para inversiones está Banco Mundial, aunque ha sido menos operativo, y ese gran acuerdo que decía, ese marco general de tarifas aduaneras y comercio, ¿no? Que en distintas rondas, pues desde 1944-45 a sobre todo ya los 70-80, pues en distintas rondas lo que va haciendo es reducir las tarifas aduaneras y aumentar el flujo comercial, ¿no? Y ahí hay, pues eso, un intercambio, una inversión, también la entrada de capitales de otros países, la posibilidad de invertir directamente y mantener la propiedad de esas inversiones, ¿no? Aquí tenemos pues, la Coca-Cola, por decir algo, ¿no? Pues invierte y mantiene esa inversión y se la puede llevar en principio cuando quiera. Eso está dentro de esos acuerdos comerciales que antes eso no estaba así tan claro. Tú estás aquí y estás a lo que decidamos aquí. Teóricamente era así, ¿eh? Después la realidad siempre es un poquito más compleja. Entonces, ese marco de libertad controlada, pero creciente, porque se empiezan tarifas aduaneras altísimas y poquito a poco se van bajando, y también se empieza con trabas comerciales muy altas y después poquito a poco se va bajando, esas instituciones lo que hacen es, digamos, ser última ventanilla cuando ya la economía mundial no funciona. Sobre todo el Fondo Monetario Internacional es como la última ventanilla cuando ya te han prestado los bancos, cuando ya le has pedido a todo el mundo dinero, ya nadie te da porque ya ve que no va a cobrar y entonces acudes al Fondo Monetario Internacional que sí te da dinero, pero también te fuerza a cambiar ciertas cosas, ¿no? Bueno, no es exactamente con el Fondo Monetario Internacional, pero bueno, sí, básicamente es así. En España, en el año 59, pues se da el plan de estabilización. ¿Por qué se da el plan de estabilización? Pues porque España, más o menos, como sale de la guerra civil como sale y de la Segunda Guerra Mundial, aunque aprovecha un poco el poder hacer comercio, tampoco es que sea la luna, bueno, va tirando, va mejorando poquito a poco porque en los años 50 las cosas van un poquito a mejor y entonces no tiene capacidad, empieza a comprar mucho fuera. Básicamente empieza a necesitar muchas cosas que no puede generar dentro. Y como lo que coloca fuera es de poco valor y lo que adquiere de fuera cada vez tiene más coste, pues llega un momento en que ni oro, ni crédito, ni nada de nada. Además, no hay plan Marshall tampoco para España. O sea, no hay plan Marshall para España, con lo cual esa inyección de dinero que sirve para esa adquisición de productos más caros y que te pueden servir para dar un salto económico, pues no se produce y se fuerza un plan de estabilización. El plan de estabilización, aparte de distintos cambios de ministros y que ya ministros, digamos, de corte falangista desaparecen y aparecen ya más de corte del Opus, ¿no? Lo que hay es una apertura económica, o sea, turismo antes del 59 era impensable y en los 60, pero ya desde los principios de los 60
tenemos mujeres en bikini, bueno, y hombres también en bañador, pero vamos, lo que más llama es el bikini, ¿no?, en las playas, cuando el régimen era lo que era y tal. ¿Por qué? Pues porque se le fuerza. No, no se le dice tiene que venir la gente y ponerse en bikini, no se le dice eso, pero sí se le dice, oye, tú tienes que abrir, tú tienes que permitir que se invierta en estos sectores, este capital tiene que poder llegar y tú tienes que facilitar mano de obra, tienes que facilitar accesos, tienes que facilitar toda una serie de infraestructura y cambio normativo para que te entren esas divisas y así poder seguir pagando aquellas cosas que tú necesitas. ¿Cómo vas a pagar? Porque te entra dinero nuevo que con autarquía y con esta mentalidad nacional catolicista no eres capaz de conseguir. Pues se acabó esa mentalidad, ¿no? Y se entra, de hecho, entras en un segundo régimen, por llamarlo de alguna manera, ¿no? En que, bueno, es igual, esto ya sería irnos a otro sitio. Lo digo con un ejemplo propio, ¿no? Pero hay otros países, el caso de Argentina también es bastante claro en este tipo de cosas, ¿no? De, bueno, vamos comprando, comprando, comprando y se nos acaba al final, ya no hay nadie, ningún banco americano, ningún banco de ningún sitio que preste en dólares, porque ese es otro de los problemas, y esto ahora lo comentaremos, y cuando ya no tienes posibilidad de por dónde comprar, por dónde adquirir con lo que comprar, pues tienes que recurrir a este último fondo, a este Fondo Monetario Internacional, que efectivamente te da un dinero, te marca las pautas a seguir, las tienes que cumplir y el primero que cobra o el primero que recupera es el Fondo Monetario Internacional, por más que haya banca por ahí que te haya prestado un dineral, ¿no? Básicamente ese es el esquema y el porqué, porque es muy importante siempre tener el porqué. El porqué es que había habido una cerrazón entre los países y un aislamiento económico de cada uno de ellos, y eso al final lo que se ve es que genera cada vez más tensión hasta que desemboca en esta Segunda Guerra Mundial, ¿no? El caso de Japón puede ser un poquito distinto, pero al final es lo mismo, y que eso hay que romperlo. Hay muchas más cosas. Si hablamos solo de economía, pues básicamente sería esto. ¿Qué pasa? Pues pasa que cuando se llegan a esos acuerdos de Bretton Woods, que es, creo que es el estado de New Hampshire en Estados Unidos, pues los que se supone que van a ganar la guerra ya en ese momento, que por un lado es la Unión Soviética, a la que no se le reconoce mucho papel, como ya se ve en cualquier cosa, en la celebración del desembarco de Normandía, pues otra vez más. Francia en ese momento, la verdad es que todavía pinta poco. Alemania va a ser derrotada, pues ¿quiénes van? Va Gran Bretaña y va Estados Unidos. Básicamente van ellos dos. Hay más, pero básicamente va Estados Unidos y va Gran Bretaña. ¿Qué quiere Gran Bretaña? Pues un fondo, o sea, que ese Fondo Monetario Internacional, pues las monedas que sean representativas sean varias y, claro, una de ellas la libra esterlina y demás. Y Estados Unidos dice, vamos a ver, en la Primera Guerra Mundial, ¿quién vendía? Nosotros. ¿Quién se ha quedado con todo el oro? Nosotros. En la Segunda Guerra Mundial, ¿qué ha pasado? 3/4 de lo mismo. ¿Quién tiene el oro? Nosotros. ¿Quién va a dar convertibilidad de su moneda con el patrón oro? El dólar. Por lo tanto, aquí la moneda operativa a nivel mundial va a ser el dólar, porque es quienes podemos cambiar en oro. Somos los que tenemos suficiente oro como para si viene un dólar y quiere llevarse oro, se lo podemos dar. ¿Y cómo es eso? Pues todo va a ir en dólares. Y ese es, dicho así, es muy tosco, pero la realidad básicamente es esa. Sí que va a haber otras divisas que también van a ser operativas porque tienen su ámbito donde son apreciadas, ¿no? La libra esterlina es una moneda apreciada y por lo tanto también es operativa en muchísimas partes del mundo, pero la CETEN, la buena, la que todo el mundo necesitará desear, es el dólar. Y claro, para conseguir dólares, ¿qué tengo que hacer?
Pues para conseguir dólares lo que tengo que hacer es venderle cosas a Estados Unidos para que me paguen dólares. O pedirle crédito a la banca de Estados Unidos. Básicamente, así es como todo el mundo va a conseguir dólares. O vendiéndole cosas que Estados Unidos paga en dólares, no paga con cosas, tú le das cosas, pero no te paga cosas, te paga dólares. O te da crédito para que tú puedas comprarle cosas, pero esos créditos, claro, se han de devolver. Esa es la manera que se tiene básicamente de conseguir cualquier divisa, ¿eh? Pero básicamente el tema dólar, pues lo que es el déficit de balanza de pagos de Estados Unidos durante años ha sido espectacular. O sea, ha cogido de todo el mundo y ha inundado de dólares, ¿eh? Entonces hay dólares para aburrir y seguirá habiendo. Porque los canales, al final, son esos. ¿Qué pasa con dos países que no son ninguno de ellos Estados Unidos? Pongamos pues Argentina, por el que está Paco, y pongamos pues, yo qué sé, Moldavia, aunque no sea por José Antonio, pero, o por su mujer, pero pongamos esos dos países, quieren comerciar, ¿no? Una empresa de Moldavia quiere comprar algo a una empresa argentina, o viceversa, da igual. Quiere comprar, esa empresa de Moldavia ha visto que hay algo ahí en Argentina, una empresa argentina, y le parece chulísimo y quiere comprarlo, ¿no? Necesita comprar eso. Pues, ¿qué tiene que hacer? Primero, tiene que conseguir que su banco le financie la operación, porque él lo que tiene es la moneda de Moldavia, que no vale en Argentina, y el argentino no quiere esa moneda para nada, porque si tiene eso no va a poder hacer nada después, o casi nada. No va a poder hacer casi nada. Y por lo tanto tiene que conseguir algo que el argentino, para venderle, le pueda interesar. ¿Qué es lo que le va a interesar? Dólares. Por lo tanto, lo primero que tiene que hacer es conseguir que su banco le obtenga dólares. Y esa operación se puede hacer de pago y se haga en dólares. Esa es la clave de muchos de los asuntos. Porque ese banco de Moldavia, a través de otro banco internacional, se pondrá de acuerdo con un banco en Argentina. Ya tenemos 3 bancos, por eso es importante los bancos que son de dimensión mundial. Básicamente el Citibank, el HSBC, Nomura, o sea, hay bancos que tienen operativa prácticamente, si no en todo el mundo, prácticamente en todos, ¿no? Y por tanto tienen bancos en cada uno de los países que les sirven después para atender la clientela de ese país, ¿no? Entonces, ese banco de Moldavia contacta con ese banco internacional para que a su vez ese banco internacional busque ese banco en Argentina, que además, si ese cliente argentino, ese vendedor argentino no tiene cuenta en ese banco, pues ya le empezará a interesar tener cuenta en ese banco y cobrará en dólares. Cobrará en dólares y después ya ese banco argentino se lo cambiará por la moneda local. Esa ha sido la operativa, pero claro, ha habido que conseguir dólares, ha habido que conseguir un crédito, ha habido que conseguir tal. ¿Qué pasa? Que si Moldavia se dedica a comprar, venga, porque le entra alegría, pues llegará un momento en que nadie financie a esa banca para poder después esas empresas moldavas comprar, salvo que esté vendiendo mucho, ¿no? Y eso forzará a la larga a que ese Fondo Monetario Internacional intervenga y le diga, hey, esto si quieres seguir haciéndolo, no puede ser así, no puedes seguir comprando tanto, por lo tanto se ha de encarecer digamos, la transacción interior, ¿no? Se ha de abaratar la exterior y hemos de entrar en una espiral de reducción de consumo y de incentivo a producir hacia afuera, ¿no? A vender al exterior. Esa caída de consumo es lo que ha generado tantísima crítica al Fondo Monetario Internacional y a esos hombres de negro que iban a supervisar qué se estaba haciendo. ¿Qué pasa? Si para que un país pueda conseguir divisas
que necesita para poder después pagar sus deudas. Para eso lo que tiene que hacer es frenar el consumo, aumentar los impuestos, reducir subvenciones, reducir ayudas públicas, vender alguna empresa pública porque está generando... Entonces, si tiene que hacer una serie de cambiar normativa, si tiene que hacer todo eso para que la gente, digamos, pueda consumir menos en el interior y así pedir menos afuera y además producir tanto o más que antes para vender todo lo que puedas fuera, abaratando costes. ¿Y cómo se abaratan costes? Pues bajando de alguna manera, directa o indirecta, sueldos, ¿no? Y bajando también otros factores. Pues de esa manera se consigue. ¿Qué pasa? Que si te pasas de frenada, puedes hacer retroceder tanto a un país, hacer que esa renta per cápita se caiga tanto que después lo que cuesta es todavía más salir. Eso es lo que ha pasado con algunas operaciones de Fondo Monetario Internacional que han sido tan estrictos y tan a rajatabla sus medidas que no han dado tiempo a esa economía a generar inversión, a generar mejoras, no ha llegado ese capital exterior, el capital interior no se ha movilizado y como no aumentas la producción, pues lo único que te queda la siguiente vez para poder seguir comprando fuera es todavía bajar más en el interior, tener menos renta interior, menos capacidad de comprar hacia afuera y por lo tanto, bueno, pues necesitar otra vez más crédito, ¿no? Es una espiral un poco rara. No sé si me estoy explicando bien. Lo estoy explicando así un poquito, claro, el detalle es mucho más complejo, pero bien. Básicamente, eso, Fondo Monetario Internacional sigue operativo y sigue existiendo. Es verdad que ha aprendido de algunas de sus medidas duras y últimamente no son tan duras sus medidas, pero bueno, aún así, su primer objetivo es recuperar el dinero que ha prestado y para eso pues pone medidas que no quiere tomar el país. Si las quisiera tomar el país, las habría tomado antes. O sea, si las toma es porque se las impone, no porque quisiera ese gobierno tomar esas medidas, ¿no? Digamos que, bueno, y referente al GATT, al acuerdo este general de tarifas aduaneras y de comercio, pues bueno, las tarifas aduaneras bajaron bastante, el comercio se fluyó bastante y empiezan a aparecer otras cosas. Empieza a aparecer telecomunicaciones, empieza a aparecer redes sociales, empieza a aparecer toda una serie de negocios difíciles de controlar en una aduana. O sea, te llega un barco y tú ves que te llegan, pues yo sé, teléfonos o gafas o lo que sea. Eso lo puedes controlar en una aduana. Pero hoy día, que un servicio bancario, un servicio de seguros, un servicio bueno, cualquier cosa que se pueda encontrar por redes sociales. De hecho, pues, no sé, cosas varias que tenemos por ahí que no son directamente un producto como tal que te llevas en la mano, pero que sí son servicios que tú pagas, pues eso, dentro de ese acuerdo general de tarifas aduaneras y de comercio, pues eso quedaba fuera. En 1995, después de varias rondas y dimes y diretes, ¿no? De tiras y aflojas, se crea la Organización Mundial del Comercio, la OMC, y desaparece ese acuerdo general de tarifas aduaneras y comercio. Y pasa a ser el organismo que regula o intenta regular todas estas novedades y estos campos nuevos donde se mueven infinidad de dinero y que no es controlable en la aduana, pues pasa a intentar regularlo la Organización Mundial del Comercio, que está operativa, ya digo, desde 1995. Y ahí van haciendo sus rondas, sus mejoras, su intento de control, ¿no? Bueno, llevamos ya media hora, yo si caso pasamos, si os parece. Si tenéis preguntas sobre esto, nos centramos en esto en algún momento, ¿no? Me tomé apuntes y después... bueno, una cosa que sí que me parece interesante, porque ahora estamos viendo pues, que hay el acuerdo BRICS y eso va evolucionando y va evolucionando
bueno, más de lo que parecía, ¿no? Y de hecho hasta hay ya unos juegos BRICS que se están haciendo ahora en Kazán y que en cierta manera, no digo que sean rivales de los Juegos Olímpicos, pero bueno, ya es un inicio, ¿no? Los BRICS intentan dar respuesta a una situación nueva que los organismos previos no están dando respuesta, ¿eh? Por eso hay críticas a la OMC, a la Organización Mundial del Comercio, hay críticas al Fondo Monetario Internacional, hay críticas incluso a la propia ONU, tal cual está configurada. ¿Por qué? Pues porque hay países que entienden que no está dándoseles respuesta a sus necesidades y a sus ambiciones de mejora, ¿no? Y entonces, pues eso está cambiando. ¿Qué pasa en 1944 o 1945, cuando está acabándose esta Segunda Guerra Mundial y hay estos acuerdos de los que surge el Fondo Monetario Internacional? Pues que básicamente la población mundial son unos 2.500 millones de personas, más o menos, grosso modo. Países independientes están en el continente americano, independientemente de que algunos piensen que están más sometidos a Estados Unidos o menos, pero formalmente independientes es América y formalmente independientes es Europa, a pesar de que ya se configura prácticamente lo que es la órbita soviética también, ¿no? Pero el resto se independiza después, ¿eh? África prácticamente entera, excepto lo que hoy es Etiopía y Liberia, no son estados como tal en ese momento. Asia prácticamente lo mismo. Mirad, el conflicto de Israel es por una decisión británica posterior a estos acuerdos. Es de 1947 esa decisión, ¿no? De decir, vamos a crear un estado judío, ¿no? Es posterior a la existencia, a la creación del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Todo el mundo árabe en ese momento está, todo no, pero buena parte de él está bajo protectorado británico, ¿no? Entonces, todo eso ha cambiado y ha cambiado mucho. Hoy día somos más de 8.000 millones de personas, es más de 3 veces esa población. La India estaba sometida a Gran Bretaña. La India y Pakistán y Bangladesh, que después se independiza de Pakistán, se independizan de Gran Bretaña en 1947, posterior a la creación del Fondo Monetario Internacional. Hoy día, India sola ya es el país más poblado del mundo y Pakistán es el quinto o sexto, ¿eh? Y Bangladesh también, si no es el 10º, es el 9º, ¿eh? O sea, son pues, una zona muy poblada que ha multiplicado por 4 o cerca de por 5 su población desde que se independizó. Entonces, claro, no sé la fuerza que podía tener cuando se independizaron no es para nada comparable con la situación actual, en que ya es un país con infinidad de problemas, pero es un país que tiene un gobierno más o menos fuerte, más o menos estable, con una inversión propia, con un desarrollo industrial propio. O sea, es el peso de India no existía en 1945 y hoy día, pues de una manera o de otra, está pidiendo paso, como otros tantos. Pongo el ejemplo de la India porque es el más, quizás el menos comprometido y el más claro, además. Pues China sí que era una zona muy poblada, Rusia ya era Rusia, pero el caso de India, el caso de Indonesia, el caso de Arabia Saudí, aunque en el caso poblacional es menor, son países que van pidiendo paso. Claro, ¿qué se hace con Arabia Saudita? Pues a Arabia Saudí se le da un asiento en el Fondo Monetario Internacional. Como tiene infinidad de divisas y es uno de los grandes prestadores, pues se le acoge de esa manera y así también, pues digamos que no es solo mundo occidental, ¿no? Bueno, pues es lo que estábamos comentando, que hay países que en la arquitectura que se diseñó hace 80 años tenían poca cabida y a algunos se les ha dado espacio y a otros, pues bueno, todavía está por ver qué espacio se les va a dar o si estas nuevas instituciones que se aspira a crear van a dar ese espacio, esa nueva dimensión, ese nuevo entendimiento, ¿no?
El otro punto nada, Juan Antonio, pregunta. No, es que habías comentado, me parecía que habrías turno de preguntas. Ah, sí, sí, sí. Dos cosas. Una es una curiosidad, es decir, ¿qué países, si es que los hay, que sean significativos o relevantes, no forman parte del Fondo Monetario Internacional? Y la otra es, el Fondo Monetario ¿de quién depende? ¿De dónde salen sus fondos? ¿Son fondos reales o son fondos, eh, digamos, contables, productos financieros? ¿Tiene oro en sus bodegas? ¿O es, bueno, supongo que no, pero bueno. Quiero decir, y el Fondo Monetario, ¿de quién depende? Quiero decir, ¿quién manda en él o de quién depende él? Porque no se habrá erigido él en voz solo porque está bien, ¿no? Bueno, empezamos por el oro. Empezamos por el oro porque antes he dicho que quien mantiene la convertibilidad oro es el dólar. Si recordáis los billetes de peseta, los billetes de 1000 pesetas ponía el Banco de España pagará al portador, ¿no? Bueno, pagará al portador en principio es que te lo iba a cambiar por oro. El oro equivalente a 1000 pesetas. Por supuesto, si hubiéramos querido ir a cambiarlo por oro, no hubiéramos seguido con el billete de 1000, no hubiera habido cambio, ¿eh? Pero digamos que esa idea que el billete realmente es un talón, es un documento que justifica que tú tienes metal, monedas metal en algún sitio depositadas, pues se mantienen los billetes y, bueno, pues el billete de 1000 pesetas lo ponía, ¿no? El Banco de España pagará al portador. Estados Unidos sí que paga al portador y paga en oro hasta 1971. Es verdad que le pedían poco oro y entonces pues todo va muy bien. ¿Por qué le empiezan a pedir más oro? Pues porque Estados Unidos se mete en la guerra de Vietnam, empieza a financiarlo como, pues venga, ahora más dólares todavía, y entonces países que primero necesitaron mucha inversión para rehacerse y demás, pues ahora ya están rehechos, por decirlo de alguna manera, y ahora lo que tienen es digamos, una idea propia de decir, bueno, si tenemos nuestro oro, algún día seremos, ¿eh? Entonces Alemania y Japón, entre otros, pero vamos, básicamente estos dos, empiezan a decir, oye, estos dólares que son tan majos, tenlos y dame oro. Y entonces, bueno, pues hay una operación, dos, tres, no sé cuántas, pero llega un momento en que Estados Unidos dice, se acabó. Se acabó porque si estos acaban teniendo oro, al final acabarán teniendo una moneda respaldada y acabarán haciéndonos la competencia. Y como aquí esto no es para que nadie nos haga la competencia, pues se acabó la convertibilidad en oro. Los dólares siguen, el sistema de pago que antes he comentado de una empresa de Moldavia con Argentina, eso sigue, de hecho hoy día sigue, pero lo que sí se suspende es la convertibilidad de oro. ¿Qué hay hasta 1971? Pues todas las monedas, y eso el Fondo Monetario Internacional tenía un papel, volviendo al Fondo Monetario Internacional, tenía un papel que era relativamente claro, pues yo sé, la peseta eran, por decir algo, ¿no? 70 pesetas, un dólar. Creo que era 60 y algo, pesetas, un dólar. Y eso era fijo. Eso era fijo hasta que, por lo que sea, como comentaba lo del plan de estabilización, pues, oye, que no puedo pagar. Una de las cosas que tengo que hacer es que en vez de ser 60 pesetas un dólar, pues sea 80 pesetas un dólar. ¿Qué pasa? Yo para comprar dólares tengo que poner 80 pesetas por cada dólar, joder, me lo voy a pensar antes de comprar fuera, antes de pedir un crédito en dólares, me lo voy a pensar porque me cuesta muchas pesetas. En cambio, a la inversa, caray, yo en dólares, este precio en pesetas lo puedo absorber porque es barato, se me ha abaratado, ¿no? Básicamente ese era el juego, ¿no? Cuando había mucho comercio y menos transacciones financieras, básicamente el juego era ese, ¿no? Devalúo mi moneda, es decir, ahora en vez de cambiar 60 pesetas por un dólar, cambio 80 pesetas por un dólar, por lo tanto, yo
que tenía una cosa que valía 120 pesetas, el otro necesitaba $2, pero ahora necesita $1,50. Como ahora necesita $1,50, pues tiene más incentivo a comprarme, y como a mí su cosa que valía $2 antes me costaba 120 pesetas, pero ahora sus $2 me cuestan 160 pesetas, pues tengo menos incentivo a comprarle. Ajusto la balanza de pagos, puedo devolver ese crédito que me ha dado el Fondo Monetario Internacional y tengo una nueva estabilidad, pero a partir de ahí esa estabilidad con el dólar vuelve a ser fija, ¿no? Pasó de 60 a 80 y a partir de ahí fija. ¿Qué pasa cuando se acaba? Cuando Estados Unidos decide que ya no va a convertir en oro, pues los demás países lo que dicen es, bueno, entonces, ¿qué sentido tiene que yo me mantenga fijo si al final mi moneda no se va a acabar convirtiendo en oro, a un tipo fijo? Y ahí se rompe esa dinámica y bueno, empiezan, digamos, a fluctuar las monedas, a cotizar entre ellas, a que sea variable y que haya una compraventa variable, y solo intervenga el Fondo Monetario Internacional cuando realmente un país tiene problemas para pagar, cuando no va a poder pagar, no va a poder devolver los créditos, no va a poder hacer porque no es capaz de ingresar tanto como necesita para satisfacer sus deudas, para poder seguir comprando y sobre todo para devolver aquello que ya se ha comprometido a devolver, ¿no? Pero es diferente, o sea, varía un poquito su forma de actuar. ¿Qué países, quién monta el Fondo Monetario Internacional? Ya digo, los acuerdos de Bretton Woods, donde gana, digamos, la visión estadounidense. Entonces, el Fondo Monetario Internacional se configura a partir de países en que cada uno tiene una cuota diferente. Entonces, ese país tiene que aportar esa cuota. Y con esa cuota se puede prestar a aquellos países que tienen problemas, ¿no? ¿Qué pasa? Que si tú tienes más cuota, pues tienes más decisión. ¿Quién tiene más cuota? Estados Unidos. Y después, pues bueno, los que te puedes imaginar, o sea, Gran Bretaña, o sea, por así va. Entonces, ellos, de alguna manera, tienen en cuenta, pues, qué bancos son los que han prestado a ese país y ahora no van a cobrar. Entonces, hacen un acuerdo, el que sea, para que el Fondo Monetario Internacional cobre, porque al final es que ellos cobran, ellos recuperan su cuota, pero también para que sus propios bancos que han prestado un dinero que empieza a estar en duda si van a recuperar, pues también cobren. Con lo cual las condiciones son duras, eso es lo prioritario. Lo prioritario no es que el país vaya bien o que pueda pasar de 3 comidas a 2. Lo importante es que cobren los que han dejado dinero, ¿no? Entonces va por cuotas y además la sede está en Washington. O sea, quiero decir, si eso puede significar dónde está el poder, pues también está ahí. En estos momentos ocupan silla fija, o sea, hay 16 sillas, digamos, un poco como es la ONU, pero fija, pues son Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Francia, Japón, China y Rusia y Arabia Saudí. Son los 8 que digamos son fijos y después 8 rotatorios, ¿no? Y esos son los que deciden si se presta, si no se presta y en qué condiciones. Una de las cosas que, bueno, me preguntabas también... si había países importantes que no estaban en el fondo. No, países importantes hoy día no. La órbita soviética en su momento, pues bueno, tuvo su decisión, ¿no? Pero una vez que se hunde la órbita soviética, todos esos países entran. Y, bueno, entran que les dan crédito y les ponen condiciones duras. Y bueno, básicamente, pues puedes imaginar, los Corea del Norte. Bueno. Sí. El peso, las cuotas se marca o se estableció más o menos que fueran en función del PIB. El PIB es el Producto Interior Bruto. Y
PIB es Producto Interior Bruto. El PIB lo que mide es los productos que un territorio hace, ¿no? Un país, un estado, los productos que hace al precio al que puede venderlos. Quiero decir con esto que si uno se cultiva tomates en el huerto, eso no es PIB. No es PIB porque no se vende. Y si el vecino tiene huerto y nos regala tomates, eso no es PIB, porque no se vende. Si en cambio todo lo vende al mercado y tenemos que ir a comprar, por más que sea el vecino o nosotros mismos, a partir de ahí eso sí que es PIB. Quiero decir que cuando se compara PIB, hay países que crece el PIB de golpe. Y básicamente es que deja de producirse las familias parte de la comida y parte de los tejidos y parte de algunas cosas para sí mismos, que no es mercado y por lo tanto no es PIB, a ir a acudir, vender, intercambiar y comprar cosas que producen otros y por lo tanto, tanto en la venta como en la compra pasa a ser PIB, ¿no? El caso de Sudán, que es el último más bestia, subió un 12% su PIB hace unos años, ¿no? Ha habido crecimientos muy, muy bestias. Y es básicamente porque parte de lo que se estaba haciendo deja de estar de autoconsumo y pasa a ser en mercado, pasa a entrar en... ¿Qué pasa en 1944-45? Pues que la mitad del PIB mundial lo tiene Estados Unidos. La mitad del PIB mundial. Hoy día no llega al 20%, ¿no? Que no está mal, tiene un PIB bastante alto en comparación con el conjunto mundial. Pero bueno, es que en ese momento el PIB mundial de Estados Unidos está en el entorno de la mitad de producción mundial, con lo cual su capacidad para imponer decisiones es altísima, muy, muy alta. Y claro, las decisiones que se tomaron entonces y tal cual se articuló, pues hoy día sobreviven. El margen de cambio, pues bueno, sí que se ha creado la Organización Mundial del Comercio y por lo tanto ahí ha habido cambios, pero en el Fondo Monetario Internacional no ha habido demasiados cambios. Entonces sigue siendo, pues eso, para corregir balanza de pagos. Es verdad que los países cada vez están encontrando vías diferentes, pero hay muchos países de África y de tal, pues que tienen problemas porque su capacidad de vender no es muy alta, su capacidad de conseguir crédito pues también es limitada y si tienen 3 o 4 años malos en cosechas, en enfermedades, en no sé qué, pues realmente lo pasan mal para conseguir financiación y poder atender necesidades básicas de su población. Banco Central Europeo. Banco Central Europeo es otra cosa, otra cosa totalmente diferente a lo que estamos comentando. Cuando se acaba la convertibilidad oro, pues bueno, las monedas empiezan a fluctuar a tal y cada una tiene pues su éxito, su capacidad de que otros tengan interés en esa moneda, ¿no? O sea, Alemania y sus marcos alemanes, pues hay países que tienen interés en tener marcos alemanes y por lo tanto, pues bueno, más o menos le va bien. Escudos portugueses, pues bueno, escudo portugués aún había países que podían tener cierto interés en él. ¿Qué diría yo? LEPs búlgaras. LEPs búlgaras, pues ¿quién podía tener interés en tener LEPs búlgaras? Pues Grecia, Rumanía y poquito, Turquía quizás y poco más, ¿no? Entonces esa moneda tenía muy poquito recorrido y bueno, pues tenía unas limitaciones de conseguir ser útil para comerciar ese país con el exterior, ¿no? ¿Qué se intenta? Y el primer intento serio de crear algo diferente es precisamente el euro, ¿no? Lo que se intenta es unificar toda una serie de economías para que se uniformicen, entre comillas, más o menos se uniformicen dentro de unos márgenes y por lo tanto puedan tener elementos comunes que les puedan ser útiles a todos. ¿Qué elemento es útil? El euro. ¿Por qué el euro es un elemento útil? Porque es querido, porque es demandado fuera de la zona euro. Cuando antes, pues fuera de la zona de lo que hoy es Europa
pues como mucho marcos alemanes y a lo mejor francos franceses, pero el resto de monedas tenían muy poquita demanda, muy poquita. Entonces, bueno, pues sus capacidades para intercambiar en el mundo eran limitadas. El euro se crea como idea de decir, vamos a hacer un marco económico fuerte, es un área económica, no es una moneda, es un área económica donde se mueve el capital y se mueve la gente teóricamente en libertad. Quiero decir que es como si fuera un solo país, ¿no? Estados Unidos, pues la gente se mueve de los estados del norte a los estados del sur y se mueve, ¿no? Y lleva sus dólares para arriba y para abajo. Y no son iguales los estados del norte y los del sur, como tampoco en España es lo mismo, pues yo qué sé, Castilla-León que Cataluña o Murcia, ¿no? O sea, las condiciones económicas, la renta per cápita es diferente, pero teníamos la misma moneda y teníamos la libertad de movimientos interiores, ¿no? Pues ahora ese espacio pasa a ser esa unión económica que se lanza en 1988, esa superación, y sí que se lanza como tal, como Unión Económica Europea, y uno de los elementos es llegar a una moneda única para todos, bueno, en principio para todo el que quiera, ¿no? Pero la idea era que fuera para todos, ¿no? Ese para todos necesitaba varias condiciones. Y entonces, en función de las condiciones que necesitaba, que son las que se buscaron cumplir, y otras que a lo mejor también necesitaba y que no se buscaron cumplir, pues vienen los problemas que podemos detectar en el euro ahora. Porque hay gente que dice, hemos de abandonar el euro. Bueno, pues porque a lo mejor hay cosas que se deberían haber recogido en ese momento como criterios también necesarios a cumplir, y no se recogieron, y se recogieron otros. ¿Qué se recogió básicamente? Se recogieron realmente 4, aunque son 5, realmente 4. Que la inflación fuera cercana entre todos los países que iban a entrar en el euro, que no hubiera inflación diferente. ¿Qué es la inflación? La inflación es la subida de precios, no es el nivel de precios, es la tendencia a subir los precios. Si la tendencia a subir era muy diferente, ese país quedaba fuera. Que los tipos de interés fueran más o menos parejos, Normalmente, si tú tienes mucha inflación, necesitas tener un tipo de interés alto para frenar la inflación, pues si no, se te dispara todo, ¿no? Al final, lo que entras es una espiral en que, como tus precios suben, tienes cada vez más dificultades para vender fuera y tienes más facilidad para comprar de fuera. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Buscar maneras de frenar tu crecimiento de precios y estabilizarlos respecto a los demás. Bueno, pues por un lado era que la inflación fuera más o menos parecida, que los tipos de interés fueran más o menos parecidos, que los tipos de cambio entre las monedas fueran más o menos estables, eso ya se estaba consiguiendo, llevaban años trabajando en ello, y que la deuda pública, no fuera superior al 60% del PIB. Esa fue una de las condiciones y tenía sentido lo que quizás se tenía que haber desarrollado bastante más y haber implementado más cosas, pero que la deuda no superara el 60% y que el gasto público no hubiera un déficit público, es decir, el gasto público no superara en más de un 3% el ingreso público. Que no hubiera un déficit público superior al 3% del PIB. Hoy ha salido el informe de la Comisión Europea en que a España no le ponen en vigilancia, o no le ponen, no en vigilancia, sino que no le ponen medidas para, digamos, de castigo por superar el 3% de déficit, cuando está superando el 3% de déficit, está en el 3,6%. Pero como lo ha ido bajando en los últimos años y se espera que este año esté por debajo del 3, pues han optado por no ponerle ninguna medida adicional a España. Pero se la van a poner a Francia, se la van a poner a Italia, se la van a poner a Bélgica, también a Hungría, también a Eslovaquia, a Malta y
Polonia. Pero sobre todo se lo van a poner a Francia y se lo van a poner a Italia, porque Francia e Italia están gastando dinero público claramente por encima de lo que están ingresando. Y eso, ¿cómo se financia? Pues sacando deuda y gente que te compre la deuda. Claro, puede llegar un momento que tengas tanta deuda que nadie te la compre. Y entonces eso pondría en peligro al euro. Para que no pase eso, pues se ponen estas sanciones, ¿no? Para que no ponga el excesivo endeudamiento de algunos, ponga en peligro algo que es común a varios, que es el euro, ¿no? Lo que se hizo fue eliminar aduanas interiores, lo que se hizo fue que el espacio se pudiera mover la gente con libertad, como si fuera un solo país. Básicamente, a efectos económicos, se planteó como si fuera un solo país. Después la banca, por ejemplo, no está funcionando como si fuera un solo país. La banca sigue estando cada una en su país. Esto ahora parece que quieren meterle mano, pero se planteó que existiera como un solo país y una sola moneda para operar dentro y sobre todo para actuar frente al exterior, ¿no? Para que tuviera una visibilidad exterior, una demanda exterior, una capacidad de prestar al exterior, una capacidad de adquirir desde el exterior, ¿no? Javier. Sí, porque respires un poco, ¿eh? Oye, dos ejemplos que me gustaría que explicaras con respecto al Fondo Monetario Internacional. Lo que pasó con Argentina, es decir, bueno, por el tema de la deuda con Argentina y por qué bienes argentinos, si recaen en manos de los poseedores de la deuda, los podrían incautar. Esa es una pregunta. Y la otra es China con respecto a Estados Unidos. El mentidero colectivo dice que China tiene en estos momentos un montón que tiene millones de dólares en Estados Unidos y que eso puede poner en peligro la economía americana si deciden deshacerse de esos dólares, ponerlos en venta. Explícanos un poquito eso cómo funciona. Sí. Bueno, el tema de Argentina, la verdad es que no sé si lo puedo explicar bien cómo es, porque no domino tanto lo de la... Lo que sí está claro es que Argentina tenía un nivel digamos, de asistencia del sector público a su economía muy alta y una capacidad de incrementar la producción baja. O sea, Argentina tiene un problema de que, digamos, la industria que tiene es esa, pero aumentarla, mejorarla, ampliarla, le está costando mucho, por las razones que sean, ¿no? Porque el empresariado se columpia, porque la mano de obra no tiene formación, por mil cosas, ¿no? Por factores que no son directamente, a lo mejor fácilmente regulables, ¿no? Aquí tenemos un problema de mano de obra en España. O sea, no puede ser que entre 500.000 de personas de fuera de España, de las cuales 200.000 al menos vienen a trabajar, o 100 y pico mil vienen a trabajar, ya no digo, vienen más, vienen jubilados y demás, pero como mínimo 100 y pico mil, 200.000 vienen a trabajar y tengamos 2 millones largos de parados. O sea, que hay un problema de formación y un problema de aceptación de condiciones y un problema, tenemos un problema, se va sobrellevando. Afortunadamente no, desafortunadamente para esa gente que se ve obligada a emigrar, esos países de donde proceden no funcionan todavía bien y nos estamos beneficiando. Pero el día que esos países funcionen bien, ya veremos entonces qué pasa, ¿no? Entonces, Argentina tiene unos desequilibrios que no consigue arreglar, no consigue captar suficientes recursos de fuera para poder devolver su deuda y poder mantener esa dinámica social de compra y venta. Entonces, Milei puede ser muchísimas cosas, pero lo que sí está diciendo es algo que es que
es que casi es de cajón. No podemos seguir gastando como estamos gastando. Básicamente es eso, ¿no? Entonces, ya veremos qué acaba pasando, pero claro, si tú no gastas lo que estabas gastando, la gente no tiene esa capacidad de compra que estaba teniendo. Y si básicamente compra a empresas del interior, pues esas empresas están dejando de vender y dejando de ingresar, con lo cual la tendencia es a que empiecen a despedir, ¿eh? Y claro, y eso es una espiral. Eso es una espiral que difícilmente se va a revertir pues, con según qué medidas, ¿no? Claro, si la prioridad es que yo, Fondo Monetario Internacional, te presto, pero el primero que tiene que cobrar soy yo, y a ser posible en 4 años en vez de en 7, pues claro, te estoy ahogando, te lo estoy poniendo difícil. Y eso es lo que está tal. Bueno, Paco lo conocerá muchísimo mejor que yo, pero se han puesto infinidad de campos al cultivo de soja, al cultivo de no sé qué. ¿Para qué? No para consumo interno, sino precisamente para vender y conseguir divisas. Pero claro, eso son productos que un día valen 10, al otro valen 8, al otro valen 6, y si solo vas a hacer soja o solo vas a hacer no sé qué, pues te estás pillando los dedos. Y es un poco lo que le está ocurriendo, a grosso modo, ¿eh? Lo de la incautación, eso tiene más miga, ¿eh? Porque este proceso que no es argentino, ¿eh? O sea, eso corralito, tú lo que estás comentando es del corralito, ¿no? Tú no puedes usar tu dinero como tú quieras, y más sobre todo si es para comprar fuera o para llevártelo fuera, ¿no? Bueno, eso ya ha existido históricamente, ¿eh? Antes de la Primera Guerra Mundial, y sobre todo antes de la Segunda. Eso, al final, todos funcionaban con ese corralito, tú no podías llevarte el dinero fuera. Y eso vuelve a tal, pero bueno, es que está habiendo otras formas también de incautación, ¿no? Y la estamos viendo en la propia Europa con fondos rusos, y a la vez, pues Rusia lo está haciendo con tal, y esta amenaza sobre empresas chinas. O sea, esto se está, en vez de yendo a controlar y a mejorar, se está yendo a peor. Pero bueno, Argentina, no sé si he respondido del todo, pero tampoco lo conozco suficientemente a fondo, excepto que si tú no tienes capacidad de crecer, por las razones que sea, tu capacidad de crecer no es muy allá, pues esa obsesión por recuperar los créditos pronto, lo único que hace es que cada vez tengas más problemas, porque vendes menos, porque entonces aumentas el paro, porque entonces frenas más y frenas más, ¿no? Entonces eso no está muy claro cómo puede acabar. De hecho, los datos económicos de Argentina últimos, Milei ha frenado, ha reducido muchas subvenciones, muchas ayudas públicas y demás. Claro, ¿ahora qué se está notando? Pues que hay un freno en el consumo, claro, si es que es lógico, hay menos capacidad para comprar. Otra cosa es que esa capacidad para comprar se estaba creando ¿a partir de qué? ¿A partir de dónde sacaba el gobierno o el Estado argentino esos fondos para esas ayudas? Claro, si es a partir de que recaudo mucho, de que genero inversiones y demás, oye, dadas. Pero si no es a través de eso, sino que estoy pidiendo créditos, y con esos créditos lo que hago es dar ayudas, tarde o temprano el crédito se acabará. ¿Qué es lo que está pasando? Se acabó el crédito, se acabó. Y como se acabó el crédito, pues no hay ayudas. Entonces, sea Milei o sea otro, si no hay crédito, no hay ayudas. Entonces, eso es economía, no es política, es economía. Otra cosa es si las medidas pueden ser mejor guiadas y menos bestias y menos despreciativas en el lenguaje, que es lo que gasta Milei, o sea, que es un lenguaje políticamente bestia, ¿no? Y podría ser más suave, pero al final las medidas con grado 6 o con grado 8 es si esto lo estoy manteniendo a base de pedir créditos y no estoy generando para poder devolver los créditos, tarde o temprano se me acaba el crédito.
tarde o temprano se me acaba el crédito. Tarde o temprano tengo que ir al Fondo Monetario Internacional y tarde o temprano el Fondo Monetario Internacional me va a pasar el hacha bien pasado. Resumido, lo de Argentina y lo de otros países, pero lo de Argentina es así. Lo otro que comentabas, eso es más peliagudo. Es más peliagudo, pero está claro que hay mucha interrelación entre unos y otros. O sea, la apertura, todo ese diseño posterior a la Segunda Guerra Mundial de mejorar el comercio, de intercambio entre países, rebajar las tarifas aduaneras, la inversión extranjera que pueda tener seguridad y se pueda recuperar los beneficios, se pueda llevar la inversión cuando le dé la gana, todo ese marco que se crea y se va avanzando en los años 40, hace 80 años, todo ese marco te lleva a que hay mucho movimiento, mucho flujo en una dirección y en otra. ¿Qué hace China con todo ese ingreso de más que tiene? Porque tiene superávit de balanza de pagos. ¿Qué quiere decir que tiene ese superávit? Sobre todo comercial, tiene un superávit comercial, claro. Pues quiere decir que vende cosas que le pagan, pero que ese dinero que le pagan no lo gasta en comprar. Por lo tanto, ese dinero lo tiene. Básicamente ese dinero es en dólares. ¿Qué hace con esos dólares? Pues los particulares, en un país, digamos, capitalista estándar, ese dinero lo tienen los particulares y con los particulares, pues unos invierten, otros se lo llevan al país ese, bueno, cada uno hace un poco su capa un sallo. Si el país más o menos funciona, lo normal es que se invierta, ¿no? Pero puede pasar cualquier cosa. En el caso chino, en el que el gobierno interviene muchísimo en la economía, pues realmente, aunque el dinero también es de particulares, pero la divisa o el control de esas unidades monetarias de fuera, porque al final el dólar es la unidad monetaria de Estados Unidos y el yuan es la unidad monetaria de China, pues esas unidades monetarias de Estados Unidos, esas unidades monetarias de Europa, si tiene euros, ¿qué hace el gobierno chino con ellos? Pues, oye, voy a rentabilizarlos, que puede ser rentabilidad solo económica, o voy a rentabilizarlos también con presión política, ¿no? Básicamente lo que ha hecho ha sido comprar mucha deuda de Estados Unidos, mucha deuda pública de Estados Unidos. También ha comprado acciones de empresas, pero hay Estados Unidos, que todo el sistema era flujo fácil del capital para aquí y para allá, cuando ya le ha tocado y capital chino o de algún otro país que no le ha gustado ese país, ha querido comprar alguna empresa que no era de cigarrillos, sino más importante y más puntera y más que consideraba más esencial, pues ha dicho que no se podía comprar. Y nosotros hemos tenido un caso recientemente con Telefónica, y era capital de Arabia Saudí, y el gobierno español ha dicho que no. O sea, esa carta que no se usaba nunca, pero que es anterior a Bretton Woods, al Fondo Monetario Internacional y a todo eso es anterior, es el derecho soberano de un Estado a decir eso no puedes hacerlo en mi territorio y con mis empresas, pues eso se está ejerciendo y Estados Unidos se lo ha ejercido contra inversiones chinas, ¿no? Y España recientemente lo ha ejercido también. ¿Dónde no ha puesto pegas Estados Unidos? A que le compren deuda. Claro, se vive muy bien. Quiero gastar, no cobro impuestos, o cobro muy poco, pero quiero gastar mucho más. ¿Qué hago? Pues digo, oye, déjame dinero, que es la deuda pública. La deuda pública es una forma estandarizada de préstamo, pero al final es un préstamo. O sea, los chinos compran deuda pública de Estados Unidos, pero esa deuda pública tiene un plazo de vencimiento
pues como las letras del Tesoro que son a 1 año, los bonos son a 3 o 5, las obligaciones tal, bueno, eso tiene un plazo de vencimiento, ¿no? O sea, no te estoy dando el dinero, te estoy comprando algo que tú me vas a tener que devolver. ¿Qué ha pasado con Estados Unidos? Que ha entrado en esa dinámica de, no, yo cojo y pongo deuda a la venta. En estos momentos Estados Unidos estará, cuando se habla de que el techo de deuda pública está en los 32 billones, 36 billones de dólares, estamos hablando de un porcentaje superior al 100% del PIB. O sea, Estados Unidos está bastante, el sector público de Estados Unidos está muy endeudado, muy endeudado. Pero es que además, como no aumenta los impuestos y sigue queriendo tener pues gasto público, ¿no? O sea, por tema militar o por tema asistencial, pues claro, cada vez necesita ir pidiendo crédito. O sea, el tema con China no está tanto en lo que ya ha comprado China, sino en lo nuevo que saca Estados Unidos si tiene interés en comprarlo. Porque como no tenga interés en comprarlo, siendo uno de los grandes compradores, lo que tiene que hacer Estados Unidos es aumentar el precio. ¿Cómo se aumenta el precio de la deuda? La deuda es, yo te doy ahora un título y me comprometo, en el caso, por ejemplo, de las letras del Tesoro, es tal cual, las letras del Tesoro españolas es, yo te doy un título y me comprometo a que dentro de 1 año te doy 1.000 euros. Por cada título, dentro de 1 año te voy a dar 1.000 euros. Eso es el compromiso del Tesoro español. El Tesoro español pone letras del Tesoro a la venta y su compromiso es que dentro de 1 año a los que tengan letras del Tesoro les va a dar 1.000 euros. Y dice, cómpramelas. Entonces tú vas y dices, pues venga, te voy a dar 995. Si hay muchos que quieren, pues lo mismo hasta consigue que le den 996 o 997. Y entonces le va a costar, si son el precio que consigue que la gente le compre las letras, porque hay mucha gente que quiere letras, hay un sistema de subastas y demás, eso está estandarizado, pero como hay mucha gente que quiere letras, pagan 997. Por lo tanto, ¿cuánto le cuesta? Pues le cuesta 3 por cada letra. Estoy hablando de España hoy. España hoy, las letras del Tesoro funciona así. Si alguien que compra muchas letras, pongamos un gran banco, un gran fondo de inversión extranjera, deja de comprar, pues los que compramos letras somos menos. Y a lo mejor hay muchas letras y pocos compradores. Y entonces, ¿por qué voy a pagar 997? Voy a pagar menos. Tú me vas a dar 1.000 dentro de 1 año, pero yo no te voy a dar 997 y si puedo no te doy ni 990. Porque tú vas a la desesperada. Tú necesitas que yo te dé. Y como necesitas que yo te dé, yo te voy a dar el menor precio que pueda. Y eso es la subida del tipo de interés. El tipo de interés al final es ¿cuánto de diferente me vas a dar? Pues si son 10 euros, pues 10 sobre 1.000, un 10%. Realmente es un 10 sobre 990, o sea que es incluso un poco más del 10%. Pero así lo calculas, ¿no? Pero en realidad es que tú vas a tener que dar por cada título más dinero. ¿Qué le pasa a Estados Unidos? Pues que, bueno, si quiere colocar su deuda y un gran inversor como es el gobierno chino deja de comprar nueva deuda, pues la solución es o encontrar nuevos compradores o aceptar menos dinero por título, con lo cual necesitas más títulos todavía, claro. O sea, entras en una espiral en que empiezas a tener un problema. Si encima empieza a haber transacciones fuera de dólar, la demanda de dólares puede caer, con lo cual puede perder el dólar bastante valor. ¿Qué pasaría si el dólar pierde valor? Pues que toda la gente en Argentina, en Moldavia y en donde sea, que hasta ahora tenía interés en el dólar porque pensaba que era un valor estable,
muy probablemente empiece a pensar que ya no lo es y que ya no quiere dólares. Entonces eso puede generar una dinámica rara. Todo eso está por ver, ¿eh? O sea, el comportamiento de la gente con el dinero es muy peculiar y muy variable. Pero si tú tienes que hoy un euro es 1,07 dólares y con eso hay un equilibrio, si empieza la gente a no querer los dólares, eso va a cambiar y va a ser un euro, pues yo no sé, 2 dólares. ¿Qué pasa? Que los productos americanos se abaratan, los productos europeos se encarecen, pero Estados Unidos, todo lo que necesita comprar fuera, lo va a tener que pagar claramente más caro. Y están viviendo muy bien. Entonces, a ver a quién les recorta, porque a alguien le tendrán que recortar para seguir comprando fuera, aunque compren menos, pero querrán seguir comprando fuera, ¿no? Entonces, todo eso, es verdad que Estados Unidos es una economía muy grande y por lo tanto tiene mucha estabilidad, pero se basa en un déficit público muy alto, en una deuda pública ya hoy muy alta, que hace unos años no lo era tanto, pero ya hoy esa deuda pública es muy alta, y se basa en una balanza de pagos negativa, es decir, todavía da dólares a cambio de que le den productos, pero si empieza a ser al revés, veríamos qué pasa con los dólares, ¿no? Que la gente empiece a no querer esos dólares, por lo tanto, a no quererle vender a Estados Unidos. Esto dicho muy a lo burro, ¿cómo que no vas a querer vender, no? Si quieres vender, siempre quieres vender, pero a lo mejor ya no estás dispuesto a cobrar todo en dólares o a cobrar con ciertas condiciones en dólares o empiezas a poner pegas porque ya no te es tan interesante esa moneda porque se está viendo afectada por cosas que hasta ahora no se está viendo afectada. Es que esto necesita mucha más explicación, ¿eh? Mucha más explicación. Pero bueno, básicamente es un poquito eso. Antes tenía la mano Paco y no sé si ya me he enrollado tanto que la ha bajado y todo. Paco, di. No, no, quería explicar en 4 cosas el despropósito de la economía de Argentina. Eh, ya en el año 73, si no me falla la memoria, Perón, en una alocución pública, es decir, a través de las radios, pedía que cada argentino produjera como mínimo lo que consume para equilibrar el gasto. Siguió igual y así no fue. El despropósito de la economía argentina también viene dado por los requerimientos del Fondo Monetario Internacional. Entre ellos y el liberalismo la terminaron de hundir a Argentina. Luego vino gobiernos populistas. Entonces, ¿qué hacían para dar las subvenciones que había? Como ya no conseguían créditos, entonces emitían moneda. Y esos eran devaluaciones. Hoy todavía hay, creo que, si no me falla, creo que son 11 tipos de cambio para diferentes cosas. Es decir, hay un cambio oficial, un cambio para esto, un cambio para aquello. Si tú compras con tarjeta de crédito y eres residente en Argentina y lo compras en el exterior, tienes unas tasas de interés superiores. Es un lío terrible. Ahora, ¿cómo salir de eso? No sé. Lo que tú decías de Milei, sí, viniera quien viniera iba a tener que hacerlo y ahí va a ser muy doloroso para la gente. Porque, es decir, ¿qué hacían los empresarios? Y como tú decías de la soja, se vende al exterior, pero no entraba todo el dinero a Argentina. Los empresarios se cubrían dejando porque no había confianza en la economía argentina. Entonces se la dejaban fuera. Es así. Además, más del 40% de la gente, es decir, del PIB está en negro. Es decir, hay una economía sumergida
entre el 40 y 45%, que es una barbaridad. Básicamente es eso. Y no soy economista. Habría que meterse más todavía. Sí, Juan Antonio. Yo tampoco soy experto, ni mucho menos, y mucho menos en Argentina, pero me atrevería a decir algo que yo considero, y creo que es general, que Argentina ha sido un país rico y que por lo tanto yo diría que es rico, es un país rico. Y sin embargo, yo creo que hay una cuestión en donde falla esta cuestión, es que no existe la redistribución de la riqueza, o existe en muy poca medida. Bueno, no me refiero ahora, sino yo creo que una de las causas en las que puede haber ido pasando es que esa riqueza se ha ido, al no redistribuirse, como dice Paco, pues se exporta, se cobra y se acumula. Se acumula una parte en el interior y una parte en el exterior. Los impuestos no han sido capaces de moverse para generar ese comercio interior. Y si el Fondo Monetario Internacional ha tenido que intervenir en algún momento, seguro que lo que ha buscado ha sido más liberalización del mercado en todos los sentidos. Y uno de ellos, pues es no a los impuestos, para producir más. Pero eso, yo creo que, ya digo, no conozco el caso, pero me parece que también debe tener algo que ver el que no se haya sido capaz de redistribuir esa riqueza, es decir, de que no haya habido impuestos que hayan servido para que esa riqueza repercuta en la mayor parte de la población, las clases populares, ¿no? Nada más. Sí, Juan Antonio, pero si tienes en cuenta que el 40-45% de la economía está sumergida, por más impuestos que pongas, siempre vamos a pagar los que estábamos en relación de dependencia, es decir, lo que tenían cogido por la nómina. Sí, no digo que haya que subir los impuestos, no, una manera de eso es aflorar la eso es justamente lo que hicieron. Sí. Es decir, durante el gobierno de Isabel se llegó a una redistribución de la renta muy buena. Hasta inclusive los contratos laborales que había en aquella época estaban en las 30 horas semanales. O 35, no me acuerdo, pero era con respecto a lo que había en el exterior, estaba muy bien. Y no se podían trabajar, aún haciendo horas extras, más de 48 horas semanales. ¿Qué se buscaba con ello? Crear empleo. Pero después todo se fue al garete, es decir, la locura de la guerra de Malvinas, la estupidez de subvencionar hasta quienes no merecían subvenciones, y así fue. Así fue. Líneas de autobuses, por ejemplo, estaban subvencionadas, teniendo la producción propia de petróleo, digamos de gasóleo, de todo, que no necesitaban comprar al exterior, y yo creo que ya tenían suficiente subvención a través de eso. A ver, este tema... No, esto... No, es que el tema que abre Juan Antonio es un tema, a ver, habría que buscar porque seguro que hay gente que lo está trabajando, pero eso antes se trabajaba más, lo que era el índice de Gini, que mide la desigualdad dentro de una sociedad, bueno, los deciles, ver la diferencia entre un percentil y el mayor percentil y el menos, ¿no? Eso, bueno, hubo un tiempo donde más o menos parecía que había interés en seguir eso, ¿no? ¿Qué ha medio pasado? Tampoco decir, ¿ha pasado esto? No, pero en cierta manera se ha impuesto otra idea, ¿no? Y se ha impuesto otra idea a partir un poco de lo que está comentando Paco, de ese 40-45% de economía sumergida, ¿no?
sea, aquí en España teníamos el 20 y pico % de economía sumergida. Que hoy toda la economía no está, o sea, que no hay nada en economía sumergida, eso no nos lo creemos ninguno. Pero que sea el 20% como lo era, todos sabemos que ya no es así. Antes todos hemos pagado a quien fuera con un papelito que no era ni factura ni era absolutamente nada. Y hoy día eso está muy cortado. Está muy cortado. ¿Qué pasa? Pues que entonces hay una capacidad recaudadora mayor y por lo tanto una posibilidad de que la cosa se te vaya de las manos menor. Pero si tú no cortas eso, entonces la desigualdad ha perdido peso a la hora de medirse mientras no hay digamos, una exigencia de que las capas menos pudientes hagan un esfuerzo, ¿no? Entonces, nadie acaba de definir qué es lo que es hacer un esfuerzo, ¿no? O sea, ¿qué es un esfuerzo? Pues trabajar, claro, pero si tú estás trabajando por el salario mínimo y estás en Barcelona y estás pagando de alquiler el 60% de ese sueldo, hostia, tú estás haciendo un esfuerzo, pero eso se traduce en malvivir o condiciones de pobreza, ¿no? Entonces, todo eso, ahí hay mucho terreno para trabajar, desde luego para hacer discurso, Para hacer discurso tenemos ahí mucho terreno, pero lo que no tengo muy claro es el conseguir los datos y a partir de ahí elaborar, porque ya digo, o sea, hay cosas que se ha conseguido, digamos, desviar la atención, ¿no? Antes, cuando la concentración era en eso y parecía que el objetivo era reducir esa desigualdad, que ese índice fuera menor, bueno, pues había una cosa a hacer. Ahora eso ha pasado a quinto plano porque también las sociedades son muy abiertas, ya lo que decía antes, es que están llegando 500.000 de personas cada año a España. O sea, tenemos un crecimiento vegetativo negativo, quiere decir que muere más gente que nace, pero en cambio aumentamos en población pues 500.000, más o menos, así grosso modo, ¿no? ¿Por qué? Porque está viniendo gente, buena parte de ella viene a trabajar, pero ¿en qué trabajos? ¿En qué trabajos? Claro, no viene a trabajar a 4.000 euros al mes, viene a trabajar en general a tirado de precio, que es lo que ha ocurrido siempre. O sea, no hace falta venir de otro país para ir a tirado de precio. Nuestros padres y abuelos cuando vinieron a Cataluña también venían a tirado de precio. Entonces, eso, que es la dinámica habitual, mientras no se pueda cortar, mientras esos países de procedencia no sean más capaces de absorber su propia población, pues esto, China hoy día no exporta gente. Ha estado exportando muchísima gente, pero hoy día no exporta. México ya no exporta gente a Estados Unidos. Hoy día tiene un flujo equilibrado de población con Estados Unidos. Es Guatemala, es Honduras, es El Salvador, quienes sí exportan gente a Estados Unidos. Es Haití, es Venezuela, pero quizás también Argentina, pero no es ya México. Entonces, cuando los países dejen de verse, las poblaciones dejen de verse obligadas a irse de su tierra porque no ven opción, que no necesariamente es solo la pobreza. La India es pobre y se va poca gente, pero porque es estable, a pesar de Modi, que es un salvaje. A pesar de Modi, la India es un lugar estable. Entonces, la renta per cápita es importante, pero tu seguridad familiar, tu estabilidad, tu posibilidad de progresión, aunque sea lenta, eso te retiene. Lo que no te retiene es la violencia. La violencia sí que no te retiene. Entonces, se supone que en El Salvador, dentro de un tiempo, no se querrá ir nadie, porque ya habrá por fin acabado la violencia en ese país, ¿no? Pues eso seguramente dará mucha más estabilidad y cuando pase eso, pues veremos qué ocurre. Pero entonces
las capas menos favorecidas tienen dos tal, o espabilar por un lado, que eso es algo que les está reclamando hoy día la ideología dominante, por eso la extrema derecha gana, porque es la respuesta a lo neoliberal, que es lo que te está diciendo, espabilate, y por otro lado, habrá que ver, no solo la gente se tendrá que espabilar, sino que también tendrá que haber un esfuerzo público en ver por qué esa gente tiene más problemas para espabilarse. No necesariamente es porque es gandula o porque es tonta del todo, es porque hay enfermedades, es porque hay dificultades de adaptación, porque hay toda una serie de elementos que llevan a tal. Y sobre todo lo que no puede ser es sueldos tirados, como hay. No puede ser que haya este nivel de sueldos, que el sueldo medio sea de 1.500 euros, cuando un alquiler te puede estar costando 800. Es muy preocupante, ¿no? Bueno, ahí tendríamos que incidir. Javier. Sí, oye, una cosa que me ha preocupado siempre y no he acabado de entender ni me lo ha explicado en ningún libro todavía. Si la base de la banca o de la riqueza de un país para poder elaborar moneda es el oro, el patrón oro, ¿qué impide que, o primero, quién controla que Estados Unidos, por ejemplo, no haga más papel moneda que lo que tiene en reserva de oro? Es decir, que nos esté engañando y ponga en circulación muchísimos más billetes de los que tiene como soporte oro. ¿Y qué institución regula a los países que no tienen dólar, o que tienen el yuan o que tienen el rublo ruso? ¿Qué institución controla que la producción que tú pones en circulación de billetes se corresponde a la riqueza que tú tienes acumulada en oro? No, bueno, vamos a ver. El patrón oro desapareció en 1971, ¿eh? O sea, ya no hay convertibilidad de ninguna moneda al oro. El dólar también renunció en 1971 a la convertibilidad de oro. O sea, el patrón oro no existe ya, ¿eh? Otra cosa es cómo consigue precisamente el Banco Central Europeo, es que digamos que el euro tiene un valor aceptado internacionalmente, ¿no? O sea, ¿por qué se cambia un euro por 1,07 dólares? Bueno, pues porque digamos que el mercado, los estadounidenses le reconocen ese intercambio al euro y los europeos le reconocemos ese intercambio a Estados Unidos, y lo mismo ocurriría pues con más monedas, porque el euro es convertible o tiene tipo de cambio con bastantes monedas, no con todas las del mundo, pero tiene relación estable con bastantes. ¿De dónde sale esa relación estable? ¿Solo del comercio? No, sobre todo sale de préstamos y de movimientos de capitales de uno a otro. Claro, si quieres entrar en, pues, ¿qué te diría yo? En Vietnam, pues tú puedes llevarte dinero a Vietnam, pero claro, en Vietnam tienes que usar la moneda de allí. Entonces, ¿cómo la cambias el euro con la moneda de Vietnam? Bueno, pues ha de haber un tipo de cambio que sea fiable. Si hay muchos euros que quieren ir allí, pues lo normal es que si antes te daban 10 monedas vietnamitas por un euro y hay muchos euros que quieren ir a Vietnam porque les ha dado por eso, pues lo normal es que en vez de darte 10 ahora te quieran dar 8. Porque como hay muchos, pues ¿para qué te voy a dar 10? Porque entonces, caray, toda la moneda que tengo en mi país resulta que se la llevan los del euro, ¿no? Quiero decir que en función del flujo, los tipos de cambio se van regulando un poquito a poco, pero si se desvían mucho, lo normal es que haya una petición de un banco vietnamita o de un banco europeo de decir, oye, dame moneda tuya, y yo atiendo a mi gente de tal manera que esto mantengamos un tipo de cambio relativamente estable. Relativamente estable. Entonces, eso es lo que se busca, más o menos, ¿no? Pero eso va en base, evidentemente, que hay toda una serie de transacciones que, digamos, justifican ese tipo de cambio,
pero en buena medida también es en base a la confianza. O sea, tú confías que eso que tú vas a recibir, eso va a mantener el valor en el tiempo. Tú no te vas a Vietnam si piensas que dentro de un año eso que vas a tener allí te lo van a quitar. O si piensas que lo que vas a pagar ahora por 10, dentro de un año va a valer 5. Si piensas eso, no te vas. Si piensas eso de la moneda de Vietnam que se va a hundir, no la compras. Entonces, esto tiene un componente de confianza un tanto elevado. Es verdad que hay balances, o sea, tú no puedes poner euros todos los que tú quieras. ¿Cómo se ponen los euros? Y básicamente los demás funcionan parecido. La banca europea tiene cuenta en el Banco Central Europeo. Y en base a una serie de títulos que el Banco Central Europeo acepta, básicamente deuda pública de los países europeos y acciones de algunas empresas muy significativas, pero sobre todo es deuda pública, de Grecia, de España, tal, con ponderaciones, con etcétera, pero bueno, esa deuda pública sirve de garantía a lo que le pide la banca prestado al Banco Central Europeo. Entonces, la banca dice, oye, mira, yo para funcionar necesito que me prestes, pues yo sé, 1.000 euros, 1.000 millones de euros. El Banco Central Europeo le dice, bueno, pero tú esto, si no me lo puedes devolver, ¿con qué lo avalas? Pues mira, con deuda pública alemana, con deuda pública española, no sé, vale, perfecto. Te presto los 1.000 millones. Pero claro, esa banca tiene que rentabilizar esos 1.000 millones, que ha de tener gente a quien prestarle, a quien operar, ¿no? Entonces sí que es verdad que esa demanda, pero ¿qué hace el Banco Central Europeo si piensa que está poniendo muchos euros en circulación? Pues le dice a ese banco, mira, esto te lo voy a prestar al 1. Ah, pues entonces dame 1.000. No, dame 3.000. Si es al 1, esto te lo voy a poner al 2. Ah, pues entonces ya no quiero tanto. Y ahí está el juego, lo que se llama los tipos marginales tanto de ofrecer crédito como que de depositar. Ahí hay unos costes. Si tú quieres euros, yo te voy a poner este coste. Que es lo que estamos viendo en las noticias. No, ahora se va a reunir el Consejo del Banco Central Europeo a ver si rebaja 1/4 de punto el tipo de interés. Bueno, pues ese tipo de interés es el que le cobra Banco Central Europeo a la banca por el dinero que la banca le pide prestado. A su vez, la banca nos lo presta a nosotros, claro, por un tipo de interés un poquito superior. Y nosotros, si el tipo de interés es muy alto, le decimos que se quede con el dinero que otra vez será. Entonces, ahí es donde un poco se cierra el círculo. Si hay muchas ganas de crédito porque queremos comprar muchos pisos y queremos hacer mucho no sé qué, pues estaremos dispuestos a pagar un tipo de interés alto y aunque el Banco Central Europeo no quiera poner tantos euros en circulación, pues una de dos, o frena la economía y no deja que compremos pisos porque pone unos tipos de interés, porque le prohíben el fondo, o sea, no le presta a la banca, o si le presta, se lo presta a un tipo de interés bastante alto y a nosotros nos cruje a su vez, ¿no? Eso es relativamente estable, aunque parezca mentira, aunque hayan pasado cosas muy gordas, ¿no? O sea, eso es relativamente estable. ¿Qué problema tiene la zona euro? Pues la zona euro tiene, y en esto de los créditos se ve mucho, cuando tú solo tienes que acudir al Banco Central Europeo, pues eso es igual para todos. Pero ¿qué pasa? Eso son subastas cada 10 días, etcétera, eso está regulado. ¿Qué necesita la banca para moverse al minuto? Otro mercado entre ellos. Y entre ellos se prestan. Entre ellos se prestan también con ciertas garantías y demás, pero ahora ya es entre ellos. Oye, yo le he pedido mucho al Banco Central Europeo, me han venido clientes y me han depositado mucho dinero, a mí me sobra. Yo presto. ¿Cuánto me vas? ¿Qué interés me vas a pagar si yo te presto esto? Intercambian al día. ¿Qué pasa
en los años 95-96 hasta 2007. Pues pasa que Alemania, que es industrial, que ya tiene su gente vivienda y demás, pues tiene una situación en que más bien ahorra. La gente ahorra, la banca alemana no tiene muchos clientes con los que, a los que prestar, porque estos tampoco tienen demasiado interés en invertir ni en comprarse cosas a crédito. Ya les va bien y más bien la banca alemana recoge ahorro de sus clientes y en ese mercado entre la banca encuentra que, sobre todo la banca española, sí que necesita fondos para prestar a la vivienda, a constructoras y después a particulares para comprar esas viviendas, porque se ha liberalizado el suelo con la ley Aznar, etcétera. Bueno, todo esto, ¿no? ¿Qué pasa? Que como esa población alemana, no es solo alemana, pero bueno, alemana, le sobra, por decirlo de alguna manera, dinero, tiene tendencia a ahorrar, tampoco pide mucho, no pide mucho interés. Se lo presta a la banca española a poco interés. Pero los precios en Alemania están más o menos estables y en España están subiendo. Como ya estamos todos en euro, ahora ya los problemas de inflación que exigieron para entrar en el euro, ya una vez dentro del euro, ya no se exigieron tanto. Llega un momento, por poco, pero bueno, tampoco es que la inflación en España fuera altísima, pero por poco, la subida de precios es superior al tipo de interés que se cobra. O sea, la banca te estaba prestando y tú pagabas el 3%, pero los precios subían el 4%. Incluso los salarios subían el 4%. Es decir, tú te endeudabas y en 4 o 5 años tu cuota respecto a tu sueldo era, si pagabas el 30, pues pasabas a pagar el 26, el 24 de tu nómina. Pero es que si encima vendías, joder, encima ganabas. Porque la subida de precios estaba por encima del tipo de interés. Mientras en Alemania los precios y el tipo de interés que ellos cobraban estaban más o menos a la par. Claro, eso durante un tiempo corto pues está bien, porque dinamizas una parte en detrimento de... O sea, la parte más rica financia a la más pobre a hacerse rica. Y está bien. Pero claro, cuando eso dura muchísimo y todo el mundo se acostumbra a la bicoca, pues eso es la leche. ¿Qué pasa? Pues que no se supervisó bien, no se pusieron límites, no se frenó y eso siguió. Y como estos seguían prestando y estos seguían teniendo clientela para colocarle y los precios en España seguían subiendo por encima del tipo de interés, que es lo que se llamaba tipos de interés reales negativos, pues nada, aquí todo el mundo endeudado hasta las cejas porque era idiota el que ahorraba. Era idiota el que ahorraba. Es que además dicho por gente que supuestamente era economista y racional, ¿no? Pues claro, ¿qué pasa con los alemanes cuando le daban dinero a su banca? Le daban dinero, pero oye, que este es mi dinero, ¿eh? Sí. La banca lo prestaba la banca española, pero le decía, te lo presto a un año. Y aquí es donde viene el problema, porque la banca española le prestaba a los constructores a un año, pero a los particulares a 30 y a 40 años. Entonces, yo cada año tengo que devolver el dinero, pero a mí no me lo van a devolver cada año, me lo van a devolver en 30 años, me van a devolver una 30ª parte. Si cuando tengo que devolver el dinero le pido a ese alemán ese mismo dinero y me lo da, pues otro año más. O sea, yo le devuelvo dinero porque le vuelvo a pedir prestado dinero. Como le vuelvo a pedir prestado dinero y me lo deja, pues paso un año más y otro más y otro más y otro más. El año que no me presta no se lo puedo devolver porque no puedo cobrárselo a mis clientes. Mis clientes no tienen la obligación de devolvérmelo. Me tienen que devolver una pequeña parte. No puedo pagar, no puedo devolver. Y eso es lo que pasó.
que de golpe y porrazo, esos 300.000 millones de euros, 200 y pico mil millones de euros que iban de flujo, pues se cortan. Y claro, tú renuevas y renuevas y renuevas y yo qué sé, llevan ya unos 10 años renovando y todo chulísimo. Y de golpe y porrazo que no se renueva. Y claro, empiezas a ver de dónde saco, a ver de dónde saco para poder devolver. Necesito crédito, Banco Central Europeo quizás no respondió a la velocidad que debía, desde luego el gobierno español no respondió a la velocidad que debía, y claro, ¿cómo devuelvo esos créditos a esa banca alemana y holandesa y demás? Pues quitándole crédito a todo el mundo y hundiendo las empresas, que es lo que pasó. O sea, la crisis de 2008 es eso, ¿eh? En esencia es eso. Otra cosa es qué pasó en Alemania, qué pasó en Bélgica, qué pasó en Holanda, porque ellos no siguen prestando porque no solo prestaban aquí, prestaban a otros. Pero esos otros no hacían tocho y no hacían vivienda. Esos otros hacían imaginación. Entonces, ahora voy a meter un paquete donde está deuda de Estados Unidos y deuda de Zimbabue y no sé qué, y títulos de no sé cuánto, y entonces te hago un pack que otro valora y dice, no, esto es A+. Entonces, venga, pues A+, ni miro lo que hay dentro. Eso lo hizo muchísimo la banca americana, de hacer paquetes de esto, y banca europea, y no solo europea, comprando los paquetitos. Claro, el paquetito, mientras cuando tú ya tienes que devolver el dinero a aquel que lo ha comprado, porque no lo compra, sino que lo compra temporalmente, pues bueno, abres el paquetito y dices, bueno, la deuda americana vale tanto, no sé qué, devuelvo el dinero. Pero si ahí en el paquetito cada vez estoy metiendo más cositas que son mierda pura, cuando abro el paquetito, resulta que tengo que devolver 100, pero el paquetito solo hay 95. Adiós. Y ya tenemos el pollo liado. Porque en cuanto el primer alemán o el primer holandés vio que sus 100 eran 95, automáticamente esto no se compra nada. Que me lo devuelvan todo. Y entonces ya sí que no valía 95, no valía ni 70. Entonces, claro, resulta que estos tenían dinero, que lo pierden y su reacción es no le prestamos ni a los españoles, aunque tengan ladrillo y eso se sepa lo que es. Da igual, te cortan el grifo porque ellos compraban cosas que no sabían ni qué compraban. A la vez, o sea, ese nivel de ahorro era tan potente que tenía capacidad para hacer distintas cosas, ¿no? Y básicamente, a ver, todo esto es muy, muy a lo burro, pero básicamente es eso, o sea, hay, sobre todo en Estados Unidos, mucha imaginación y hay empresas de calificación, porque todo esto cada vez es un montaje más amplio. Si la empresa de calificación te dice, no, esto es buenísimo, pues tú lo compras por buenísimo. Entonces, ¿cuánto me va a recuperar? Pues mira, esto dentro de un año vale 100. Pues yo ahora te doy 98, porque claro, esto es tan buenísimo que solo quiero ganar 2. Si esto no fuera tan buenísimo, te daría 93. Por entonces, me arriesgo, pero, o sea, gano 7, sí gano. Y si no, me arriesgo. Pero claro, me arriesgo 93, no 98. O sea, cuanto más alto es el riesgo, menos precio pago, más tipo de interés alto, porque el precio final es lo que va normalmente, lo que es fijo es el precio final. Lo que tú das por fijo normalmente es el precio final. Dentro de un año vas a tener esto. Después lo tendrás o no. Ese es el problema. Después lo tendrás o no. Pero sobre ese se hace el pago de hoy. Si eso lo veo jodidillo, le pago menos. Si eso lo veo muy seguro, porque me ha dicho una agencia que es muy seguro, lo pago bien. Claro, el que cobra va divino. Pero cuando después tiene que devolverlo, si en un momento dado se destapa que ahí estás haciendo cosas que no son limpias, pues se hunde todo el montaje. De hecho, le costó, a Lehman Brothers le costó desaparecer y era una banca importante a nivel mundial. No sé. Molt bé. Hemos llegado a la hora. ¿Alguna pregunta más, compañeros? Sí, nos quedó clarísimo.
No entendimos. José Antonio. Ponte el micro, José Antonio. Micro. Perdón. Solo para incidir sobre la pregunta de Javier, que la voy a decir de otra manera, Pedro. Es decir, si Estados Unidos necesita dólares, ¿los fabrica o no los fabrica? Los fabrica. Sí, a ver, hoy día hay que distinguir lo que es billetes, monedas de dinero, ¿no? Dinero es algo que te sirve para adquirir mañana algo, o sea, tú lo tienes hoy y te sirve para adquirir mañana, ¿eh? Eso es dinero. Quiero decir que tu cuenta corriente es dinero. No es billete y monedas, pero es dinero. ¿Cómo lo está haciendo Estados Unidos? Pues efectivamente está prestándole la Reserva Federal a su banca y su banca a su vez está prestando a banca de fuera de Estados Unidos para que esos presten a sus clientes y esos compren. Están prestándole a banca de Estados Unidos para que estos presten a sus clientes y estos compren fuera de Estados Unidos. ¿Con qué? Con dólares. Como fuera de Estados Unidos se está aceptando el dólar, pues todo va bien, porque tú estás cambiando dólares, que a veces ni siquiera fabricas el billete, simplemente es a través de cuenta corriente, y tú te estás adquiriendo bienes, ¿no? Estás adquiriendo cosas, ¿no? Es decir, que si Pero lo claro, necesita, esa persona de fuera de Estados Unidos ahora tiene dólares. Si esos dólares, en un momento dado, por la razón que sea, piensa que no van a valer lo que él cree que valen, su interés será deshacerse de los dólares. ¿Por qué en Argentina no quieren pesos argentinos? Porque piensan que no va a valer nada. Entonces, en cuanto pillan un peso, lo que hacen es quitárselo de en medio. Si pillan dólares, se quedan con los dólares, porque el dólar sí piensan que va a seguir valiendo, que mañana va a valer lo que vale hoy. Como piensan eso, quieren dólares. Lo que no quieren es pesos argentinos, porque piensan que mañana valdrá menos de lo que vale hoy. Entonces, cuando tú, sí, se generan dudas porque China deja de comprar deuda pública de Estados Unidos, porque, yo qué sé, porque los BRICS trabajen en otras monedas. Exacto, empiecen a encontrar la manera de pagarse entre ellos. Claro, es que lo de BRICS es muy chulo, en otra manera. No, es que no son estados, son una empresa iraní que hace cohetes o que hace pastelitos, le vende a una empresa rusa esos cohetes o esos pastelitos. Pero claro, la empresa iraní quiere cobrar en la moneda de Irán, y el ruso solo tiene rublos. Entonces, ¿cómo lo hace? Pues o pasar por dólares, que es lo que antes he explicado, o intentar directamente. Pero, ¿quién responsabiliza? Porque el dólar, como te lo acepta todo el mundo, tú tienes maneras de encontrar a dónde encontrar dólares y a quién dárselos si después quieres deshacerte de ellos. Pero no está claro que tú, una empresa iraní de pastelitos, cobre rublos y después ¿qué hace con ellos? Yo quiero deshacerme de esos rublos y sin perder valor. ¿Quién me lo garantiza eso? Pues claro que básicamente lo tiene que responder ahí el Banco Central ruso. Es uno de los que tiene que responder. Pero ¿cuál es el mecanismo para garantizarle a una empresa iraní que esos rublos no se preocupe, que los tiene ahí y el valor se lo voy a mantener y se va a poder usted deshacer de ellos cuando a usted le dé la gana, que yo le mantengo el valor? Bueno, todo ese mecanismo se puede crear, por supuesto que se puede crear, pero se ha de crear, ha de haber un anticipo por parte del Banco Central ruso de rublos y un anticipo del Banco Central iraní de la moneda iraní, para garantizar que va a haber respaldo y que en esa transacción va a poder haber un intercambio directo entre dos entidades que no se conocen y que a su vez conocen, cada una conoce su cliente, pero entre ellos tampoco no tal, porque aquí no es Estado. Si fuera Estado sería muy fácil. Si fuera un Estado el que le vende a otro, estaría chupado. Oye, yo te doy,
Tú te quedas las reservas, ya me comprarás después y tal. No, son empresas con empresas. Bien. Cada una en una moneda. Y entonces han de, a través de su banca, hacer un intercambio. Y el intercambio ha de ser en algo que los clientes y la banca tengan claro que van a poder operar con ello las veces que quieran. Y el dólar garantiza eso. Por eso es tan difícil reventar eso. De acuerdo. Molt bé, companys. Sí. Nada más, si os parece que lo dejemos aquí. Ya somos Sí, todos sí. un poquito más sabios hoy. Esta tan áspera que es la economía. Lo que más cuesta entender. Fijaros que la política es economía. Y quien no entiende de economía, en política no se desenvuelve. Seguiremos, compañeros. Pues terminamos así. El miércoles que viene acabamos aquí. Vale, nos vemos el miércoles. Buenas noches. Luego. Hasta luego.